Permítame tener una meditación en el nombre del Señor Jesucristo, juntamente con ustedes, si tiene a bien el tomar su Biblia y que la meditemos juntamente. Quiero invitarles a que abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Este libro tiene algunos salmos dedicados a la palabra de Dios exclusivamente. El capítulo más grande de la Biblia es el Salmo 119. Y este por excelencia está dedicado a la palabra de Dios. El Salmo número 19, esta es una versión resumida del Salmo 119, porque este Salmo número 19 también trata de la palabra de Dios. Habla de la revelación de Dios a través de la naturaleza y también habla de la revelación especial de Dios, como lo es su palabra. En esta ocasión vamos a considerar solamente un versículo de este Salmo 119 y vamos buscando el versículo 109, Salmo número 119 y su versículo es el 109. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Esta palabra, mi vida está continuo en peligro, puede también traducirse, mi vida está en mis manos. Eso de tener la vida en sus manos o en mis manos es un hebraísmo para hablar de que él toma responsabilidad de su vida. Dice que David tomó en sus manos su vida cuando fue a pelear en contra de el filisteo. Y el Señor dio una gran victoria a través de David. Pero ahí dice que David tomó en sus manos su vida. Es decir, él corrió con los peligros, con la responsabilidad que conllevaba el someterse a esos peligros. Él corrió con la responsabilidad y él corrió con el peligro personal que él habría de enfrentar cuando, valga la redundancia, se enfrentó contra el gigante. Pues dice acá, mi vida está de continuo en peligro, mi vida está en mis manos, es decir, yo corro peligro todos los días. Que mi vida esté en mis manos significa un peligro. Aquí el salmista nos habla de un peligro real. Mi vida está de continuo en peligro. También el salmista nos habla de una continuidad, de un estado, es decir, perenne de peligro. Él no corre peligro solamente en el día y en la noche, no. Él corre peligro en el día y en la noche. Él corre peligro todos los días, pero no de lunes a viernes y sábado y domingo. Descansa él y no corre peligro él. No, sino que él corre peligro donde quiera, de una manera continua. Entonces nos da la idea
de que él tiene que estar velando de una manera continua, velando todo el tiempo, velando todo el tiempo. Me ponía a pensar, ¿se recuerda usted cuando estuvo muy fuerte este asunto de la pandemia? Y entonces, pues nos hacían quedarnos en casa a las 6 de la tarde, luego a las 9 de la noche y a las 3 de la tarde, en unas o 3 o 4 de la tarde, otras veces a las 6 y luego a las 9 de la noche. Y entonces, bueno, salía aquella nota un tanto humorística. Entonces, ¿qué? A partir de las 4 de la tarde ya no está el peligro, sino que por el contrario, continuaba el peligro. Lo que buscaban las autoridades es que estuviésemos resguardados para no ni llevar el contagio ni contagiarnos con las demás personas, pero el virus no iba a descansar. El virus iba a estar, es decir, en continuo peligro habría de estar todas las personas que se expusiesen a ese peligro. Pues dice, mi vida está de continuo. Entonces nos habla de un peligro real, también nos habla de un peligro que es permanente, que es continuo, y nos habla de un peligro que viene para hacer daño, porque dice, mi vida está de continuo en peligro, o sea, de que hay un daño que si se descuida puede caer en ese daño, puede caer en esa trampa, puede caer en ese hoyo, puede caer en aquello con lo cual está siendo acechado y viene a causar un gran daño. Viene a causar un gran daño. ¿Qué significa esto? O mejor dicho, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual David está reconociendo su vida, que su vida está de continuo en peligro? No sabemos, yo he dicho David, pero no sabemos quién es el autor de este salmo, digo a ciencia cierta, y hay algunos que afirman que sí es el salmista David, pero el salmista, quedémonos con el salmista, no sabemos cuál era la circunstancia real en la cual el salmista se encontraba, pero no cabe duda que no era un peligro, aunque él pasó muchas veces peligro de sus enemigos, los filisteos, peligro de su rey, el rey Saúl, peligro de su mismo hijo cuando fue perseguido, etcétera. Él físicamente, él corrió muchos peligros. Pero no cabe duda que este peligro que David está enfrentándose y él reconoce es un peligro de índole espiritual. Es un peligro que el daño que le puede causar es no ser más agradable delante del Señor, no ser más agradable, que eso es más importante que si nos contagiamos o no de COVID. Agradarle al Señor y ser más agradarle al Señor es mucho más importante de si nos va a traspasar una bala perdida, que si estamos en medio de los 18 y de los 13, que si los Zetas están en un lado y luego otra banda criminal está en otro lado. Más allá de eso, hermano, más allá de eso, es mucho más importante el serle agradables al Señor. Y ese es el asunto de David. Ese es el gran peligro que David se encuentra. No tanto si los moabitas y los amonitas se están reuniendo en contra de él, no tanto si los filisteos o si ya fueron a clonar a Goliat y a sus 5 hermanos y ya vienen con todo el gran ejército en contra de David. No es eso lo que le preocupa a David o al salmista, mejor dicho,
le está preocupando algo mucho más importante que eso. Otra vez, aplicado a nuestra época, es más importante agradar al Señor y tener delante del Rey de los siglos, un testimonio que de tal manera que le agrade a Él, que el si nos contagiamos o no de COVID. Con esto no le estoy diciendo que no se proteja, no tenga medidas prudentes, no le estoy diciendo eso. Mire qué dice la palabra del Señor, por ejemplo, el versículo 107. Dice, afligido estoy en gran manera. Él está siendo afligido. Pero no es el bullying que le puedan hacer los enemigos. Otra vez, no es el bullying que le puedan hacer los filisteos, los moabitas. Hay otro tipo de aflicción. Hay otra cosa que aflige, hay otro bullying que está afligiendo al salmista. Y dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Dice, vivifícame. El salmista no significa que él está muerto, porque le está pidiendo, vivifícame. Él lo que está pidiendo es ser sustentado con la palabra del Señor. Cuando hay un pecado, siempre el pecado conlleva muerte. Dudo que un verdadero creyente se vuelva a someter a una muerte de condenación. Pero sí vemos nosotros en cuanto a lo que pueda hacer un creyente, no hay vivacidad en él. No hay vivacidad, no hay un avivamiento en ese creyente. No hay un avivamiento. Él lo que está pidiendo es ser confortado por la palabra de Dios, es ser sustentado con un espíritu superior como él mismo suplica. Le quiero leer, por ejemplo, el Salmo número 51. Aquí sí, a ciencia cierta, sabemos que es David, luego de haber pecado con Betsabé, cuando Natán, el profeta, llegó a él para confrontarlo. Y dice la palabra de Dios, le voy a resumir la lectura en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y oiga, y espíritu noble me sustente. Espíritu noble me sustente. Lo que el salmista está pidiendo cuando le dice vivifícame es avívame, susténtame, o como dice acá, espíritu noble me sustente. Y esto conforme a su palabra, conforme a su palabra. Esto en boca del salmista David es tener el gozo de su salvación. Esto en boca del salmista es mantener la satisfacción de que tiene la salvación con él. Por eso dice el versículo 107, estoy afligido en gran manera, vivifícame. Es decir, manténme en un avivamiento, manténme avivado, manténme con tu palabra y espíritu noble me sustente. Manténme sustentado, alentado, y dice, conforme a tu palabra, es decir, conforme a la promesa tuya de que espíritu noble me habría de sustentar. Por eso le pide, renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches delante de ti. Esa es la aflicción del salmista. Eso es lo que atosiga al salmista, que él quiere mantenerse vivificado en la presencia del Señor. Vea el 108.
Vea el verso 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes con tus juicios. Mire la rogativa del salmista. Por un lado vemos la aflicción del salmista, y la aflicción del salmista es que él quiere mantenerse vivificado en avivamiento, sustentado conforme a la palabra de Dios. Y por eso mismo él le pide que sean agradables los sacrificios voluntarios que él ofrece de su boca. Aquí está todo. Aquí se encuentra todo. Le decía anteriormente, el peligro de David es mucho más grave. Es decir, lo que David reconoce que está en peligro es mucho más grave de si le va a traspasar una bala perdida de alguna banda por allí. Es mucho más grave. ¿Y qué cosa es? Es serle agradable al Señor. En un lado negativo, en un aspecto negativo, David no quiere ser desagradable a los ojos del Señor, sino siempre serle agradable al Señor. Y todo lo que él llegue a oficiar, todo lo que él llegue a ofrecer, todo sacrificio voluntario que él llegue a realizar, David quiere que sea agradable delante del Señor. Pero hay algo que David resalta y dice, los sacrificios voluntarios de mi boca. Los sacrificios voluntarios de mi boca, es decir, sus palabras. ¿Por qué específicamente sus palabras? Porque las palabras son la expresión del individuo. Las palabras es la expresión real del individuo, de quien las pronuncia. Se lo voy a decir como dijo el sabio, tal cual es en su pensamiento, así es él. Se lo voy a decir de una manera más clara y con más autoridad del Señor Jesucristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los hurtos, salen los adulterios, salen las abominaciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es de que si al Señor le van a ser agradables las palabras de David, los sacrificios voluntarios de su boca, las palabras de David expresada en cantos, expresada en sus mismas palabras, lo que él va a hablar, lo que él va a testificar. Si esto es agradable delante del Señor, eso va a ser agradable, eso va a hacer que David sea agradable desde su interior. Su corazón va a ser agradable al Señor. Sus pensamientos van a ser agradables al Señor. Su voluntad van a ser agradables al Señor. Sus sentimientos va a ser agradable al Señor. Su misma conciencia va a ser agradable delante del Señor. Si sus palabras son agradables delante del Señor, quiere decir que todo su interior va a ser igualmente agradable al Señor. Quiero citarle el Salmo número 19. Le había hablado de que el Salmo número 19 es el resumen de una versión resumida de el Salmo 119. Y dice el versículo 14, sean gratos, es decir, que sea agradable, que sea dulce, que sea un aliento delicioso. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dice, sean gratos, es decir, agradables los dichos de mi boca y sean gratos también la meditación de mi corazón
delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Por eso David le está pidiendo, te ruego que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Ahora, hay algo importante acá. El Señor no se deja sorprender, el Señor no se sorprende con las palabras bonitas. El Señor no se sorprende con las melodiosas voces. He dicho esto, el hecho de que usted cante bonito no significa que es un adorador en espíritu y en verdad. El hecho de que alguien cante en dueto, trío, cuarteto, en un coro, no significa que estas personas sean adoradores en espíritu y en verdad. Cuando el Señor dijo, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no significó que el Señor está buscando cantantes. Tampoco negamos que el Señor le agrada cuando le cantamos. Tampoco estamos diciendo que ahorita a partir de ahora vamos a evitar todo himno, todo cántico que exalte al Señor. De ninguna manera. Esto puede formar parte. Cuando el Señor Jesucristo dijo que el Señor está buscando, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, está diciendo que el Señor quiere vidas cambiadas, personas que le adoren con su vida, empezando desde sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad, su conciencia, es decir, su corazón. Te ruego, Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Otra vez, es interesante que David le está pidiendo a quién, al Señor, a él, que no se sorprende con palabras bonitas, que al Señor no le retorcemos el brazo cuando decimos palabras, ahí sí que excelsas. El Señor, lo que lo conmueve, lo que lo lleva es un corazón recto. Un corazón recto, como se expresó el Señor de David, conforme al corazón de Jehová. Con razón, dice el salmista, mi vida está de continuo en peligro. ¿Cuál es ese peligro? El peligro es no ser vivificado. El peligro es no mantenerse en avivamiento. El peligro es no ser sustentado. Ese es el peligro de David, el peligro que David considera que es de continuo todo el tiempo. Otra vez, es más grave de si se contagia o no de COVID. Usted puede contagiarse de COVID y la quinta ola y las 29 millones de cepas que pueden salir o que van a salir, pero tener aún así un corazón que le agrade al Señor. Un corazón, pensamientos, sentimientos, voluntad, que aún estando en esa condición, en ese estado delicado de salud, esté agradándole al Señor. Le esté agradando al Señor. ¿Cuál es el peligro que de continuo David se encuentra? Es no agradar al Señor. Cuando él no está vivificado por la palabra, no está en un avivamiento, no está siendo sustentado por espíritu noble, entonces eso significa que David se encuentra en algún pecado no confesado delante del Señor y por lo tanto David no es agradable a los ojos del Señor. No es agradable delante del Señor todo lo que David pueda ofrecer delante del Señor. Me enteré el caso de un hermano mientras ministraba, lo estaba comentando precisamente hace 8 días. Y nuestro hermano dice que hubo una familia que durante año con año
año con año, durante mucho tiempo, cada año hacían reuniones de 3 días. Hacían reuniones de 3 días. Y entonces, ya en la asamblea ya esperaba cierta fecha en que esta familia iba a hacer la invitación por esas reuniones de 3 días, de reuniones especiales, en la mañana, en la tarde y en la noche, jueves, viernes y sábado. Ese era el gozo de ellos. Como sabemos nosotros, el dinero que se gasta, la organización que lleva y todo lo que conlleva unas reuniones máxime de ese tipo. Jueves, viernes y sábado, mañana, tarde y noche. Pero con el tiempo llegó a saberse que como esposos estaban mal, que como familia estaban mal esta familia, era de mal testimonio. El hombre con adulterios de años sin confesarlo, la mujer en otros asuntos, todos sorprendidos, todos esperando, todos admirando, todos engañados por esta persona que a los ojos de todos, era un hombre muy agradecido con el Señor. Era un hombre que entregaba sus bienes en pro de la obra del Señor. Era un hombre de adoración. Pero en la intimidad, el que no se había dejado engañar, el que no se había sorprendido en la intimidad, el Señor, no cabe duda, no lo aceptaba. No lo aceptaba. Ya se dio cuenta usted, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Pero David tiene ese peligro. David entiende ese peligro. La primera, he dicho esto, el primer paso para una vida de éxito, de santidad, es reconocer el peligro en el cual nosotros nos encontramos. Es reconocer que a nosotros nosotros no estamos vacunados contra el pecado, que nosotros somos susceptibles al pecado. De reconocer eso. Cuando reconocemos eso, nosotros estamos alerta todo el tiempo. Pero David reconoce eso, pero mire, dice el versículo 110, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. O sea que él no solamente reconoce que hay peligros, y los peligros es no estar vivificado, no ser agradable a los ojos del Señor, sino que reconoce que hay enemigos impíos que ponen acechanza, que ponen lazo, que ponen trampas en contra del mismo David, que ponen trampas del mismo David, el mismo salmista, para precisamente eso, no estar vivificado y no serle agradable a los ojos del Señor. Me pusieron lazo los impíos. Hay enemigos que buscan eso. Leemos nosotros que nuestro enemigo, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Eso es un hecho. El enemigo, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Leemos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne, pero la carne es débil. Tenemos otro enemigo, la carne. Dice que nosotros, antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
seguíamos la corriente de este mundo. Qué difícil es nadar en contra de la corriente, hermanos. Es más fácil nadar a favor de la corriente porque solamente nos dejamos llevar nada más. Pero nadar río arriba, es decir, en contra de la corriente, es muy difícil, es muy cansado, pero normalmente aquel que se lo lleva a la corriente, literalmente se lo lleva al río. Literalmente va muerto o literalmente va hacia una muerte. Y esta persona lo van a encontrar allá siendo cadáver. Así de que aquel que está nadando contra la corriente, por lo menos significa que está vivo. Entonces ya mencionamos a 3 enemigos. Está el diablo, está la carne y está el mundo. 3 enemigos impíos que nos quieren arrastrar a la impiedad. 3 enemigos impíos que nos quieren arrastrar a la impiedad, convirtiéndonos impíos también a nosotros, de los cuales tenemos que velar. La palabra del Señor lo dice, que tenemos que velar y orar, porque nuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Velar y orar. Me pusieron lazo los impíos. No piense tanto en aquel vecino que le lleva mal por causa del testimonio. No piense tanto en aquel que tira pedradas cuando en su casa se predica el evangelio. No piense tanto en ellos. Son personas que necesitan de un Salvador y necesitan que se les testifique del Señor Jesucristo. Piense más en esos enemigos, el diablo, la carne, el mundo, su misma carne. Dice la palabra del Señor, David reconoce un peligro. David reconoce un peligro perenne, un peligro continuo. David reconoce cuál es ese peligro y es no estar vivificado y es no ser agradable a los ojos del Señor. David reconoce el enemigo, los enemigos que tienden lazo en contra de él, pero David reconoce la mejor arma que puede tener en contra del enemigo. La mejor arma que puede tener en contra del enemigo. Leamos ahora del 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, otra vez, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuos hasta el fin. Así como mi vida está de continuo en peligro, es un peligro continuo, es un peligro permanente, es un peligro perseverante, es un peligro constante y latente que se va a terminar hasta que esté en la tumba o sea glorificado. Así el testimonio, la palabra del Señor, los estatutos, así esta lámpara, esta lumbrera a sus pies y su camino
debe de ser de continuo, versículo 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. La observancia de la palabra del Señor todos los días, cada minuto, cada hora, cada segundo. Cuando dice guardé, ratifiqué, juré, no solamente son palabras, sino tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios y la vivencia de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios y la vivencia que vamos a tener de la palabra del Señor. Tenemos un reto, porque nuestra vida, si es creyente en Cristo, nuestra vida está de continuo en peligro. Si no es creyente en Cristo, usted está metido en el peligro, usted está metido en condenación. Le puede sorprender la muerte, el infierno. Viene Cristo por su iglesia, está perdido, perdida. El peligro de los creyentes, si es creyente, está en peligro, ya lo señalamos, pero tiene recursos y es la palabra del Señor. Dentro de la armadura de Dios, la única arma, todas las armas que el apóstol Pablo nos presenta allí son armas defensivas. El casco, el cinturón, lo que se ponía aquí en el pecho, la cota, las sandalias o los pies, todo es defensivo. Solamente hay un arma que es ofensiva, es decir, que hace daño al enemigo, y esto es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única arma que es ofensiva al enemigo. Satanás, el Señor lo atacó con su palabra y quedó desarmado con la palabra del Señor que el Señor usó en contra de él. El mundo queda atacado y herido cuando usted utiliza, dice el apóstol Pablo, derribando argumentos y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Y su carne queda herida también cuando aplica la palabra de Dios a su vida. Queridos hermanos, el Señor nos siga bendiciendo por medio de esta meditación de su santa y bendita palabra. Amén.